Tema 8, parábola 1, el sembrador. Un sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, unas semillas cayeron sobre el camino. Fueron pisadas y los pájaros las comieron. Algunas semillas cayeron en un terreno lleno de piedras. Nada más brotar, enseguida se secaron porque no tenían humedad. Otras semillas cayeron en medio de cardos, y los cardos creciendo juntos las ahogan. Sin embargo, otras semillas cayeron en un terreno bueno. Crecieron y produjeron muchos frutos. ¿Qué quería decir Jesús con esta parábola? Las semillas son la palabra de Dios. Las que caen en el camino representan a las personas que escuchan su palabra, pero no la viven. Las semillas caídas en el terreno pedregoso indican a aquellos que escuchan la palabra de Dios, pero cuando llegan los problemas ya no creen. Las semillas caídas entre cardos son los que escuchan, pero luego se secan por las preocupaciones materiales y no se dedican a obrar el bien. Y finalmente, las semillas caídas en terreno bueno indican a aquellas personas que escuchan la palabra de Dios, la meditan y aman al Señor y a los demás con todo su corazón. Tema 8, parábola 2, el buen samaritano. Este es Jesús. Es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Cuando Jesús estaba en la tierra, Él quería que todos supieran lo que Dios pensaba acerca de las cosas, así que tomó cada oportunidad para enseñar a las personas sobre el corazón de Dios. Un día, un experto religioso se levantó para probar a Jesús, haciéndole esta pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿qué dice la ley? El hombre respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Muy bien. Haz esto y vivirás. El hombre le preguntó entonces: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío viajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por bandidos. Ellos le quitaron la ropa, lo golpearon y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Por casualidad, un sacerdote llegó. Pero cuando vio al hombre que yacía allí, se cruzó al otro lado de la carretera y lo pasó de largo. Otro hombre que trabajaba en el templo, que era llamado un levita, se acercó y lo vio allí tirado. Pero también pasó por el otro lado. Luego, un samaritano llegó. Los samaritanos eran odiados por los judíos, quienes los veían como gente inferior y los judíos no interactuaban con ellos. Pero cuando el samaritano vio al hombre, sintió compasión por él. Yendo hacia él, el samaritano calmó sus heridas con aceite de olivo y vino y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura y lo llevó a una posada y cuidó de él. One room, please. Al día siguiente le entregó al posadero 2 monedas de plata, diciéndole: cuida de este hombre. Si sus gastos son más altos que esto, te voy a pagar la próxima vez que esté aquí. Ahora, de estos 3, ¿quién dirías que fue un prójimo del hombre que fue atacado por bandidos? El hombre respondió: el que tuvo compasión de él. Entonces Jesús dijo: sí, ahora ve y haz tú lo mismo. Tema 8, parábola 3, la oveja perdida. Jesús enseñó a todos sobre el amor de Dios. Todo tipo de gente venía a escuchar a Jesús hablar, incluyendo a los recaudadores de impuestos y a personas que tomaban malas decisiones.
Esto hizo enojar a los fariseos y los líderes judíos. Ugh, yuck. Pensaban que Jesús no debía estar rodeado de este tipo de personas. Entonces Jesús les contó esta historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? You stay here. ¿No dejará a las otras 99 e irá a buscar a la que está perdida hasta que la encuentre? Y cuando la haya encontrado, Hey, woo! la llevará lleno de alegría a su casa. Cuando llegue a su casa, reunirá a sus amigos y vecinos diciendo: Oh, everyone, come here, come here. celebren conmigo, porque he encontrado a mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que vuelve a Dios que por otros 99 que no se han desviado. Tema 8, parábola 4, el hijo pródigo. Entonces Jesús les contó esta historia. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos era su padre. Excuse me? Quiero mi parte de la herencia antes de que te mueras. Okay. El padre estuvo de acuerdo y le dio a su hijo su herencia. Woohoo! Unos días más tarde, el hijo menor juntó todo lo que tenía See ya. y se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y se gastó todo su dinero. Huh? Cuando ya había gastado todo, sobrevino una gran hambruna en la región Oh, man. y comenzó a pasar mucha hambre. Hey, you. Convenció a un granjero que le diera trabajo Thank you. y lo enviaron al campo a darle de comer a los cerdos. El joven tenía tanta hambre que hasta la comida que le daba a los cerdos le parecía buena. Pero nadie le daba nada. Finalmente se dijo a sí mismo: ¿cuántos sirvientes en la casa de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? I know. Voy a volver a la casa de mi padre, le voy a pedir perdón y le voy a pedir que me contrate como a uno de sus sirvientes. Así que regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio venir. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo. Sir. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: ¡rápido! Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y hagamos un banquete para celebrar, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y la fiesta comenzó. Yeah. Mientras tanto, el hijo mayor estaba trabajando en el campo. Cuando regresó a la casa, oyó la música del baile en la casa Huh? Hey, you. y le preguntó a uno de sus siervos qué estaba sucediendo. Tu hermano ha vuelto, le respondió, y tu papá mató al ternero más gordo. Estamos celebrando que regresó sano y salvo. Woohoo! All right, party time. All right. Yahoo! El hermano mayor estaba enojado y no quiso entrar. Su padre salió y le rogó que entrara, pero él le contestó: todos estos años te he servido sin desobedecer ninguna de tus órdenes, y en todo este tiempo no me diste ni siquiera un cabrito para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo después de haber malgastado tu dinero y tú celebras dándole un gran banquete. Su padre le dijo: hijo mío, tú siempre estuviste conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Teníamos que celebrar este día feliz porque tu hermano estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Tema 8, parábola 5, el fariseo y el publicano.
Un día, Jesús contó esta historia a algunas personas, quienes pensaban que eran muy buenos y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron a un templo a orar. Uno era un fariseo y el otro era un cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos eran odiados por muchas personas. El fariseo se puso de pie y solo oró esta oración: Te agradezco, Dios, porque no soy malo como otras personas, tramposos y pecadores. Y definitivamente no soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno y dejo de comer 2 veces a la semana y te doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se mantuvo a distancia y no se atrevió ni siquiera a levantar los ojos al cielo mientras oraba. En cambio, se golpeó el pecho porque estaba muy triste y dijo: Dios, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Entonces Jesús dijo: Les digo, cuando el cobrador de impuestos se fue a su casa, estaba bien con Dios. Pero el fariseo no estaba bien con Dios. Todos los que se enorgullezcan serán humillados, pero todos los que se hacen humildes se harán grandes. Tema 8, parábola 6, parábola de los talentos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, partiendo lejos, llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y al otro 2, y al otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Y el que había recibido 2 talentos, ganó también otros 2. Pero el que recibió 1, partió, escarbó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Y después de un tiempo, volvió el señor de aquellos siervos e hizo cuentas con ellos. Y el que había recibido 5 talentos trajo otros 5 diciendo: Señor, me encomendaste 5 talentos. He aquí, he ganado 5 talentos más. Y su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré el amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me encomendaste, he ganado otros 2. Su señor le dijo: Bien hecho, buen siervo y fiel. Has sido fiel sobre pocas cosas. Te haré amo de muchas cosas. Entra en el gozo de tu señor. Y llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, sabía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y tomé tu talento y lo enterré. Aquí tienes lo que es tuyo. Y respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y hubiera recibido lo que es mío con intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene, le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Tema 8, parábola 7, la casa sobre la roca. Un día, mientras miraba al grupo de personas que se reunía a su alrededor, Jesús fue al borde de la montaña y se sentó. Sus discípulos se reunieron a su alrededor y él comenzó a enseñar. Les preguntó: ¿por qué me continúan llamando Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Cualquiera que escucha mis enseñanzas y las obedece es sabio. Hey, I'm gonna build here. I'm gonna build out there. All right, suit yourself.
Como la persona que construye su casa sobre la roca firme. Oh, yeah. Cuando las inundaciones se avecinen y golpeen contra la casa, esta se mantiene firme porque fue bien construida. All good here. Pero todo aquel que escucha mis enseñanzas y no obedece es un necio. All right. Hey, it's nice. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Uh-oh. Cuando la lluvia e inundaciones lleguen y el viento golpee su casa, colapsará con un gran golpe. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, la multitud quedó asombrada por sus enseñanzas.